Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este jueves de puente, media España trabaja, media España libra. Yo soy de los primeros. Bueno, os traigo este vídeo que, bueno, es una presentación hablando un poquito de la permeabilidad intestinal, que la voy a presentar como la antesala a múltiples enfermedades y quiero que entendáis qué es lo que es, qué la provoca y cómo abordarla con medicina tradicional china y suplementación. Sí, sí, parece que solo se puede abordar, ¿no?, con probióticos y demás, pero cuando veáis cómo lo podemos entender de la medicina tradicional china, me parece una sinergia muy, muy interesante el poderla englobar desde la parte occidental con suplementación, con estudios, con lo que dice la evidencia y con la medicina tradicional china, también con cómo ellos lo veían o cómo podemos abordar los desórdenes que nos puede producir. ¿Por qué el motivo de esta charla? Pues bueno, porque lo primero, divulgar es la mejor manera de aprender y lo segundo, cada vez me estoy encontrando más en consulta que el real problema de muchos desórdenes de salud hoy en día es el tema digestivo, microbiota y permeabilidad intestinal. ¿Qué pasa? Que esto hay que hacerle a las personas realmente partícipe de ello, porque necesitamos un trabajo muy, muy conjunto para poder solucionarlo, ¿no? Ahora vamos a entender por qué y, bueno, vamos a ver un poquito las pruebas necesarias también para saber qué es lo que hay dentro de la persona o cómo está el interior de la persona para tener las mejores herramientas luego a la hora de abordarlo. Esto lo que nos va a hacer a la larga es ahorrar tiempo y dinero, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir viendo un poquito y presentar qué es esto de la permeabilidad intestinal. Realmente consiste en una separación, más allá de una separación fisiológica que existe en las microvellosidades del intestino delgado. Esto hace que pasen al sistema circulatorio moléculas más grandes, así como microorganismos. En la imagen podemos ver a la izquierda, dijéramos, eso es el recubrimiento del intestino delgado. Son como pelillos que a la vez tienen más pelillos todavía, ¿no? Y que tienen que estar unidos guardando una cierta distancia para que puedan pasar a la sangre los nutrientes y las sustancias obtenidas de la digestión con un tamaño óptimo y adecuado para que el sistema inmune no reaccione. Pero debido a múltiples causas, hay veces que estas separaciones se ven como en la derecha, se abren huecos más grandes. Esto da lugar a que pasen moléculas y sustancias más grandes que las que deberían de pasar. Y esto lo que hace es exacerbar al sistema inmune porque al no tenerlas reconocidas, tiene que ver el sistema inmunitario esto que está pasando, si tiene que pasar o no, o si tiene que reaccionar contra ello, ¿no? Por eso se produce muchas veces una hiperreacción del sistema inmune, dando lugar, y me adelanto, a problemas de autoinmunidad, ¿no? Que el organismo se ataca a sí mismo. Este es el concepto que quiero que tengáis, es un concepto muy sencillo y es que el sistema digestivo en el intestino delgado tiene que haber una cierta separación entre las vellosidades para que pasen moléculas, pero más allá de esa separación, dijéramos, correcta, empezamos a tener problemas de que se cuelan cosas que no deseamos que se cuelen. Bueno, estas se llaman time junction o uniones estrechas en castellano, ¿no? Y es un complejo formado por la red de ramificación, ¿no? Formada por unos cordones de sellado. Lo que podemos entender es como si hubiera unos cordeles o unos hilos que cosen cada una de las células de la barrera epitelial, como se pueden ver arriba, ¿no? Y la figura azul es ampliado, ¿no? Entonces, la flecha roja, dijéramos que es por donde van a pasar las moléculas y tiene que haber una abertura muy, muy pequeñita. Y los puntitos verdes, dijéramos que es el hilo que cosen estas uniones, ¿no? Que son unas proteínas llamadas ocludina, claudina
y moléculas de adhesión de unión de proteínas llamadas JAM. Cuando hay un desequilibrio en estas producidas por múltiples factores, se empiezan a abrir, se empiezan a descoser estas uniones y empiezan a colarse sustancias que no queremos que se cuelen, ¿de acuerdo? Es un poco para que lo tengamos claro, he intentado explicar de una manera lo más sencilla posible. En esta imagen me gustaría enseñar, ¿no?, lo que es la anatomía de la barrera intestinal y dijéramos que esta especie de carrusel de células marrones y moradas y rojas que se ven es el intestino delgado, y en ese intestino delgado también hay, si veis en amarillo clarito, un moco de una capa interna y un moco de una capa externa. Dijéramos que es un moco protector de estas vellosidades, pero que también juega un papel fundamental en las bacterias que vamos a tener en el organismo. Y es que si este moco, por X motivos, empieza a crecer de una forma desordenada, lo que genera es un biofilm patogénico. El biofilm es simplemente el recubrimiento de las barreras intestinales, y allí están todas las bacterias viviendo, bueno, bacterias, hongos, parásitos, levaduras, no todo lo que hay en equilibrio. Pero si ese biofilm empieza a crecer por un problema digestivo, por un problema de permeabilidad intestinal, por la alimentación y demás, lo que vamos a lograr o lo que va a lograr al crecer es que empiecen a colonizarlo ciertas bacterias, hongos, virus y parásitos que no deben de estar allí, dando lugar a lo que se conoce también como la disbiosis. Entonces, quedaros con el concepto este de biofilm, no se habla mucho de ello, pero es prácticamente lo más importante que hay que intentar tratar al principio si se detecta o si diagnosticamos una disbiosis intestinal y una permeabilidad intestinal, ¿no? Por otro lado, si veis una especie de círculo azul o verde botella, ¿no?, a la derecha abajo, son las placas de Peyer, ¿vale? Y os voy a contar un poco qué son, que os lo pone en el texto. Las placas de Peyer son unas regiones anatómicas ubicadas bajo la mucosa del tracto intestinal y específicamente en la lámina propia del intestino delgado. Son sitios donde se agregan gran cantidad de linfocitos y de otras células que representan el sistema inmunitario de las mucosas, ¿vale? Ahí están esperando que pasen sustancias, dijéramos, que se quieran colar en la fortaleza, sustancias camufladas que no son buenas, y estas placas de Peyer tienen ahí, dijéramos, a los soldados que los sueltan cuando quieren ver si realmente hay algo que no es bueno, ¿no? Que estos lo identifiquen y que digan si es bueno, si no es bueno, y si no es bueno, pues realizar una acción inmunitaria contra él, ¿no? Dijéramos que está contra los invasores externos del cuerpo, ¿no? Esto está mediado por diferentes tipos de células, los linfocitos, las más importantes, ¿no? Y lo que se hacen es reconocer a los antígenos y generar una respuesta inmunitaria. ¿Qué pasa? Que si se cuelan muchísimos, al final el ejército se descontrola, no sabe lo que hacer porque está diciendo, bueno, imaginaos que se cuelan 10 al día. Bueno, pues ellos saben más o menos que unos 10 al día es lo normal y que tienen que reconocerlo y demás. Imaginar que de repente se empiezan a colar 2000 al día. Claro, ni hay soldados, esos soldados cuando salgan no van a dar abasto y se empiezan a pasar reacciones inmunitarias descontroladas o desbordadas, ¿no? Que puede ser una autoinmunidad. El sistema inmune está siempre activo y no tiene que estar siempre activo, tiene que estar activo cuando realmente debe estar activo. No podemos estar todo el día con un sistema inmune a tope, ¿no? Bueno, ¿y qué produce esta, dijéramos, permeabilidad intestinal? Bueno, pues arriba lo tenemos. Toxinas de los alimentos, microorganismos, el gluten, aunque sean personas que no tienen síntomas, el gluten lo produce, esta permeabilidad intestinal, y los fármacos. Dentro de los fármacos, pues los primeros, los AINES, los quimioterápicos, personas que han recibido quimioterapia van a tener permeabilidad intestinal sí o sí, y esto va a dar lugar a muchos de los problemas que tienen
secundarios a la quimioterapia que les hacen que no se encuentren bien: dolor, cansancio, malas digestiones, cefalea, neblina mental, todo eso. Inhibidores de las proteasas que se utilizan en el VIH y los antibióticos. Lo de los antibióticos ya lo sabemos, ¿verdad? Y luego, pues, hay otros agentes, ¿no?, adversos, toxinas, radicales libres, la contaminación de metales pesados como el hierro y el cadmio, ácidos, determinados alérgenos como la histamina y el gluten, el alcohol, la nicotina y sustancias tensioactivas de la alimentación de ultraprocesados. Esto lo que va a generar es una reacción del sistema inmune a través de las inmunoglobulinas y también va a generar una mala absorción, va a generar autoinmunidad, va a generar intolerancias alimentarias, rotura de la barrera hematoencefálica. Muy interesante esto, ya que parece ser que estas sustancias que se cuelan en la sangre, que no se deberían de colar, muchas se pueden también traspasar la barrera hematoencefálica, como pueden ser las proteínas de gluten, la gliadina, y como pueden ser los metales pesados. Y sabemos los problemas que pueden causar estos tres cosas que os he comentado en cuanto a la salud neurodegenerativa. Y luego una inflamación sistémica, una inflamación de bajo grado. Me duele todo, estoy hinchado, estoy estreñido, tengo neblina mental. Bueno, pues esa es la inflamación sistémica que mucha gente tiene, y que realmente la causa va a estar en el sistema digestivo y hay que saber cómo abordarlo, ¿vale? Vamos a ver qué problemas de salud donde puede estar detrás una permeabilidad intestinal, pues para que veáis. Y estos son problemas de salud que hoy en día están muy a la orden del día. Trastornos gastrointestinales, síndrome de colon irritable, colitis, estreñimiento, trastornos dermatológicos, eczemas, acné, psoriasis, dermatitis atópica, y ahora veremos por qué está relacionado. Trastornos psicológicos, ansiedad, fatiga, depresión, hiperactividad en los niños, TDAH, niños que no funcionan bien, que vemos que algo les pasa. Bueno, pues el sistema digestivo está realmente relacionado. Trastornos respiratorios como la rinitis, el asma, dificultad respiratoria, trastornos neurológicos, cefalea, migrañas, mareos, vértigos. Y otros ya, bueno, pues la obesidad, artritis, hipoglucemia, diabetes, procesos inflamatorios, fibromialgia, etcétera, etcétera. Hasta aquí el punto de vista occidental. Vamos a ver un poquito la medicina tradicional china, cómo lo vemos y el por qué, ¿no? Ahora vamos a volver un poco más atrás a esta diapositiva, pero primero quiero que veáis esta. Bueno, este es el esquema de los 5 elementos. Es un esquema básico donde los que practicamos la medicina tradicional china es una de las bases para realizar un correcto diagnóstico, ya que hay una serie de elementos relacionados con una serie de órganos y vísceras y con unos sentidos, y dependiendo de los síntomas o sensaciones que nos muestre la persona, vamos a ver qué área está más comprometida y vamos a poder un poco abordarla desde la medicina tradicional china. Vemos que hay la permeabilidad intestinal la vamos a entender como una deficiencia primaria en la tierra, que es el bazo y el estómago. ¿Por qué? Pues porque el bazo y el estómago están relacionados con las digestiones. Esta deficiencia normalmente se genera a lo largo del tiempo a través de una mala alimentación, comer muchas veces al día y sobre todo comer en estados que no deberíamos de comer, como preocupados, hablando con personas, discutiendo, etcétera, etcétera. Este desorden lo que va a generar, además el bazo, dijéramos que la energía del bazo, el chi de bazo, genera que no haya, por ejemplo, prolapsos, ¿no? O sea, hundimiento de órganos, que no haya flacidez, y esto si lo traspasamos al intestino delgado, también un bazo potente va a hacer que no haya permeabilidad intestinal, que no tengan esa debilidad, esas hilos que hemos visto antes, esas proteínas, para mantener bien juntas a las células del sistema digestivo para que no haya esa permeabilidad, ¿no? Pero esto va a repercutir directamente en su hijo, el metal, que está relacionado con el intestino grueso y el pulmón, en el ciclo de control con el agua, ya que la tierra controla el agua. Ahora veremos qué es todo esto. El agua está relacionada con el riñón y la vejiga.
en la madera, que la madera es quien controla a la tierra, entonces se puede exacerbar. Al tener una tierra débil, la madera crece muchísimo, está relacionado con los ojos, la vesícula biliar y el hígado, tendones y ligamentos. Y al hijo de la tierra, que es el fuego, donde se alberga el corazón y se albergan también las emociones, un sistema, dijéramos, emocional. Y ahora lo vamos a entender un poco todo este desequilibrio, ¿no? Vamos a volver a la diapositiva de atrás y os lo voy a explicar. Los trastornos gastrointestinales corresponden a la tierra y al metal. Por ejemplo, el síndrome del colon irritable, la colitis y el estreñimiento van relacionados con el metal que representa al colon, al intestino grueso, ¿vale? Los trastornos dermatológicos también están relacionados con el metal porque se refleja en la piel. Entonces los eczemas, el acné, la psoriasis y la dermatitis atópica son problemas típicos del metal visto desde la medicina tradicional china. Los trastornos psicológicos, ansiedad, fatiga, depresión, hiperactividad, están relacionados con el fuego, que es donde está el corazón, y en el corazón se albergan las emociones, y también con el hígado, ya que el hígado, una de sus emociones es la ira, la irritabilidad, la hiperactividad, ¿no? Aunque podría estar relacionado entre hígado y corazón, o sea, entre madera y fuego. Los trastornos respiratorios son del metal, rinitis, asma, dificultad respiratoria, ya que el metal también alberga los pulmones. Los trastornos neurológicos como cefalea, migraña, mareo y vértigos van a estar estos 4 relacionados con el hígado, sobre todo. Y otros, obesidad, artritis, hipoglucemia, procesos inflamatorios, fibromialgia, cistitis de repetición, puede ser, están relacionados con unos elementos u otros. Por ejemplo, la cistitis de repetición estarían relacionados con el agua, que es riñón y vejiga, la fibromialgia con la madera, que es el hígado, los procesos inflamatorios también pueden estar relacionados con el hígado, la hipoglucemia también, y la artritis, la obesidad, pues ya es un poco la tierra y esos procesos inflamatorios. Entonces, para que entendáis cómo desde la medicina tradicional china podemos entender qué está pasando con el ciclo o con esta diapositiva, ¿no?, de los 5 elementos, qué áreas están afectados y cómo lo vamos a poder trabajar. ¿Por qué? Por una vez más, porque una sinergia del tratamiento va a ahorrarnos tiempo, va a potenciar los efectos positivos sobre la persona, y vamos a poder trabajar mucho más la raíz y luego las manifestaciones que podrían ser los síndromes. ¿Cómo lo podemos hacer con un abordaje integrativo de medicina tradicional china y suplementación? Pues mirar, lo primero, hay que hacer un diagnóstico occidental, y para hacer un diagnóstico occidental lo que hay que hacer es un estudio de la microbiota. Hay que hacer una analítica de heces, llevarlas a un laboratorio privado, porque actualmente la Seguridad Social no ofrece este tipo de información, y que nos den cómo estamos por dentro de nuestras bacterias, qué tipo de bacterias tenemos, cuáles tenemos en mayor volumen, cuáles tenemos en menor volumen, cuántas tenemos en volumen total, si hay hongos, si hay parásitos, si hay virus que están creciendo desbordantemente, ¿no?, y demás, para saber qué es lo que tenemos que hacer. Esto, aunque al principio es una inversión económica, lo único que va a hacer es ahorrar dinero y ahorrar tiempo y saber qué es lo que tenemos que hacer por parte del terapeuta, ¿no? Con un diagnóstico oriental, lo que vamos a ver es la raíz y las ramas para entender qué necesita tonificarse y qué regularse. Lo que vamos a hacer es empezar a potenciar el tratamiento. Junto con la acupuntura y la fitoterapia van a potenciar el sistema digestivo y podemos ayudar a los desórdenes causados por él, ¿no? Con suplementación, ya aquí debemos de conocer el estado de la microbiota para entender cómo abordarlo. Si hay biofilms, lo que os he hablado, es muchas veces más interesante atacar el biofilm para que debilitar todos esos malos que he dicho que están por ahí donde no deberían de estar, antes de dar probióticos, por ejemplo, ¿no? Luego también podemos saber qué grupo de bacterias están más comprometidos y enfocarlo de la mejor manera posible. ¿Cómo? Reparando la barrera intestinal, por ejemplo, con glutamina y melena de león, eliminar los biofilms con plantas como el ajenjo, modular el sistema inmune a través de la micoterapia y los hongos medicinales, y regenerar la microbiota, a través de probióticos y prebióticos. Pero claro,
debemos de saber cómo estamos antes por dentro, porque si no, a lo mejor estamos dando una cosa que realmente no está haciendo nada, ¿no? Porque primero deberíamos de haber atacado al biofilm, por ejemplo, ¿no? O debemos de reparar la barrera intestinal, ¿no? Entonces es importante. ¿Qué nos muestran estas analíticas de heces? Pues aquí podemos ver que nos muestran, por ejemplo, en este laboratorio, diferentes tipos de bacterias, de hongos y de levaduras, ¿no? Como la cándida. Y luego podemos ver aquí que hay la I, son bacterias que regulan y modulan el sistema inmune, por ejemplo, la Escherichia coli, el Enterococcus. Las P son bacterias o microorganismos proteolíticas, que ya, bueno, no me voy a poner a explicar qué tipo de función hacen, ¿no? La microbiota anaerobia, la S, dijéramos que son la reguladora, ¿no? La bifidobacterium y los lactobacillus, ¿no? Que a todos nos pueden sonar. Y luego aquí hay una que es mucoproductiva, ¿no? Que es la Faecobacterium y la Kermansia, que se dedican a generar ese pequeño moco protector, pero también a degradarlo cuando hay que degradarlo. Lo que hacen es el mantenimiento de la carretera, dijéramos, de ese moco protector, ¿no? Y luego, bueno, pues a ver si hay cándida en sobrecrecimiento, hongos en sobrecrecimiento, un pH de las heces nos puede indicar si las heces están alcalinas, el medio interno está ácido y no debe ser así, ¿no? Deben de tener un pH regulador. Y con toda esta información, pues lo que nos vamos a poder saber es cómo está la persona por dentro y empezar a trabajar. Realmente esta es la raíz de las muchísimas enfermedades que hoy en día, desde la medicina occidental, la solución son analgésicos, antiinflamatorios, corticoides y demás, que no hacen absolutamente nada, sino que atacan el síntoma. Pero si corregimos esta raíz, muchos desórdenes se pueden corregir. Claro, nosotros como terapeutas, tú puedes practicar acupuntura, dar fitoterapia, hacer la analítica de heces, obviamente, empezar a trabajar los biofilms, la permeabilidad, los probióticos, los prebióticos, pero si esa persona, pongamos un ejemplo, es una persona bebedora, debe dejar el alcohol. ¿Por qué? Porque lo que no podemos es estar arreglando una cosa, lo que él está rompiendo por otra. O si es una persona que come ultraprocesados, debe dejar los ultraprocesados. O si es una persona que come mucho pan, debe dejar el pan por un tiempo. ¿Por qué? Porque no, lo que no se pueden servir es a dos amos a la vez. Es una terapia en la que la persona se tiene que implicar de manera activa para poder conseguir los resultados. Pero realmente es una de las pocas soluciones a muchos problemas que en el tiempo se podrían ver corregidos. Entonces, bueno, hasta aquí llego, no me quiero alargar mucho, aunque siempre me alargo más de lo que quisiera. Me gustaría que la gente que hayáis llegado hasta aquí, pues le deis a un like, compartáis, le deis a me gusta, os suscribáis al canal, ¿no? Que intento publicar y esto me motiva para seguir publicando. Y que entendierais realmente la importancia del sistema digestivo, de la permeabilidad, de tener la microbiota en orden para un montón de problemas de salud que hoy en día no se sabe cómo abordarlos desde aquí o de Occidente, y hay alternativas que pueden ser muy poderosas. Así es que nada, simplemente os quiero dar las gracias por vuestra atención y que sepáis que aquí me podéis encontrar en mi Instagram, mi número de teléfono y mi web, donde podéis saber más de mí, mi formación. Tengo un blog también que publico, que escribo, un pequeño podcast donde también a veces intento publicar y demás. Y bueno, pues muchas gracias y que disfrutéis de este puente. Un abrazo a todos.